En este vídeo voy a compartir contigo una herramienta espectacular para que realmente entiendas cuáles son los mejores ejercicios y cuáles son los que más se ajustan a tu rutina. Si quieres mejorar de verdad tu hipertrofia, este vídeo te interesa. Dentro vídeo. Antes de empezar quiero comentarte que hemos creado una formación especial para que aprendas a crear tu rutina desde cero y la tienes en la descripción con toda la información por un precio simbólico, muy simbólico, así que cógela y aprovéchalo. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de selección de ejercicios y vamos a comentar uno de los conceptos más importantes que podemos utilizar para seleccionar ejercicios de cara a la ganancia de masa muscular y de cara a la pérdida de grasa. Y este concepto se llama el ratio de estímulo-fatiga. Consiste simplemente en coger un ejercicio y analizar cuál es el ratio global de estímulo que nos está aportando en el músculo concreto que queremos trabajar y cuál es el ratio de fatiga que nos está generando de forma global, a nivel de estrés articular, interacción en otros músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, el ratio de estímulo-fatiga consiste en lo siguiente. Tenemos el ratio de estímulo-fatiga y va a estar vinculado, por un lado, con el estímulo y por otro lado, con la fatiga. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del estímulo y cuáles son los componentes de la fatiga? Por un lado, cuando hablamos de estímulo, hablamos de la famosa conexión mente-músculo. ¿Qué significa? Imagínate que tenemos dos ejercicios para trabajar los bíceps y con uno de ellos tú sientes perfectamente la contracción, el trabajo en el bíceps, te encanta, lo focalizas un montón y con otro, pues bueno, lo notas pero prácticamente no tanto, hay como diferencia. En este caso, uno de los ejercicios va a estar mucho más focalizado a nivel de conexión mente-músculo y por lo tanto es más interesante al hablar de estímulo. En este ratio de estímulo-fatiga, este ejercicio va a ser más interesante. El segundo punto con factor de estímulo va a ser lo que llamamos el pump. El pump básicamente es la sensación de congestión. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que coges dos ejercicios y con uno notas que el pectoral prácticamente te explota, notas que se congestiona muchísimo y con otro, pues bueno, está bien, pero no tanto, no notas tanta focalización, no notas tanto pumpeo? Bueno, pues el pump es otro componente súper importante dentro del estímulo. Ya tenemos dos partes, uno, la conexión mente-músculo y otro, la congestión. ¿Cuál sería el tercero? Sería la disrupción a nivel muscular. Es decir, cómo notamos a nivel de agujetas, a nivel de trabajo en el músculo, a nivel de ese estímulo que se está generando, esa reparación a nivel de tasa de síntesis proteica. Estos serían los componentes a nivel del estímulo. La conexión mente-músculo, la congestión muscular y la disrupción o el enfoque específico que generemos a nivel de degradación y tasa de síntesis de proteínas. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que están vinculados con la fatiga? En primer lugar, va a estar vinculado con el estrés articular. Hay ejercicios, por ejemplo, que van a permitirte un muy buen estímulo en un grupo muscular en concreto, pero además de eso va a suponer un gran riesgo de lesión, un gran estrés articular. Por ejemplo, el peso muerto es un ejercicio que si tú buscas focalizar específicamente la espalda, a nivel de estímulo no va a ser tan específico como por ejemplo unas dominadas o un remo, y a nivel de estrés articular es un ejercicio pues mucho más estresante. Por lo tanto, quizá para hipertrofia o quizá para perder grasa no sea tan interesante. Primer factor dentro de la fatiga, el estrés a nivel articular. Segundo, ¿cuál es el esfuerzo percibido dentro de ese ejercicio? Te pongo un ejemplo. Si comparamos un peso muerto con, por ejemplo, un remo en polea, vas a darte cuenta de que el remo en polea tiene muy buen estímulo, muy buena conexión mente-músculo, muy buena congestión, vas a focalizar perfectamente el trabajo en la espalda, y un peso muerto va a tener mucho más estrés articular, no tanta conexión mente-músculo y además el grado de esfuerzo percibido va a ser enorme. El esfuerzo que percibes haciendo un peso muerto es mucho más alto que lo que percibes haciendo un remo con polea. Pues el esfuerzo percibido es justamente otro de los puntos importantes dentro de lo que sería la fatiga. Y por último, y no por ello menos importante, sería la focalización de los músculos no objetivos. Sigamos con el caso del peso muerto. Por ejemplo, cuando tú haces un remo con polea, específicamente estás notando el trabajo en los músculos interescapulares, en los dorsales, en la espalda, pero cuando tú haces un peso muerto, aparte de la espalda, estás trabajando los isquios, los trapecios, un montón de grupos musculares que quizá no son el objetivo en tu sesión de entrenamiento y que sí que están acumulando fatiga. Pues bien, cuando cogemos todos estos factores que tienen que ver con el estímulo y todos estos factores que tienen que ver con la fatiga, podemos utilizar este ratio, estímulo-fatiga, para determinar si ese ejercicio en concreto que estás utilizando es un muy buen ejercicio para ganar masa muscular o para perder grasa corporal, porque al final lo que buscas es no perder esta masa muscular y estimular tus músculos. Entonces, cuando selecciones un ejercicio, pregúntate, ¿qué tal es la conexión mente-músculo con ese ejercicio? ¿Cómo te notas de congestionado con ese ejercicio? ¿Qué tal las sensaciones al día siguiente a nivel de disrupción muscular? Las agujetas,
el cansancio, etc. ¿Cuál es el grado de estrés articular en el ejercicio que estás planteando? ¿Es alto, es medio, es bajo? ¿Cuál es tu sensación de esfuerzo percibido cuando hagas ese ejercicio? Un peso muerto, la sensación es máxima. Un remo con polea, pues bueno, es más bien tirando a media o baja. Y por último, ¿cómo se comportan los músculos no objetivo y cuántos están estimulando músculos que no te importa que se estimulen? Todo esto configura el ratio de estímulo-fatiga y hay que analizarlo con cada ejercicio que estás planteando. Como digo, esto es súper interesante de cara a la ganancia de masa muscular y de cara a la pérdida de grasa. Este punto es clave. Perfecto, hemos hablado del ratio de estímulo-fatiga de cara a la selección de ejercicios y ahora vamos a entender este ratio de estímulo-fatiga justamente en el conjunto de repeticiones. Esto se aplica tanto para la ganancia de masa muscular como para la pérdida de grasa corporal. Y es que al final el objetivo es el mismo. Es decir, al final tú lo que buscas es estimular todo lo posible la musculatura, en el caso de para ganar masa muscular con el objetivo de incrementarla y en el caso de la pérdida de grasa corporal con el objetivo de estimularla para evitar su pérdida. Bien, vamos a hacer una clasificación de diferentes conjuntos de repeticiones y cómo se aplica este ratio de estímulo-fatiga para que lo entiendas de forma práctica. Primero, vamos a colocar aquí lo que sería el estímulo. Vamos a colocar aquí lo que sería la fatiga. Y aquí lo que sería el estrés a nivel articular. Y ahora vamos a coger diferentes rangos de repeticiones. Por ejemplo, un rango de 5 repeticiones, un rango de entre 6 y 15 repeticiones y un rango de más de 15 repeticiones. ¿Cómo se comportaría a nivel de estímulo un trabajo de 5 repeticiones? El estímulo sería aceptable, pero sería pequeño. La fatiga sería intermedia también. Y el estrés articular sería bastante alto porque estamos trabajando con bastante intensidad. Estímulo relativamente bajo, estrés articular bastante alto, fatiga intermedia. ¿Cómo se comportaría, por ejemplo, un trabajo de entre 6 y 15 repeticiones? El estímulo sería muy alto, justamente vinculado con el trabajo mecánico, esta parte va a ser muy estimulante. La fatiga sería muy bajita, o por lo menos más bajita que trabajando a 5 repeticiones, y el estrés sería bastante bajo, lo cual es un punto bastante interesante para estimular la musculatura. ¿Y cómo se comportaría un trabajo por encima de las 15 repeticiones? A nivel de estímulo, evidentemente, tendríamos un gran estímulo, además cuanto más nos acerquemos al fallo muscular, más todavía. La fatiga sería muy alta, porque realmente el estrés metabólico que generamos y la fatiga sería bastante interesante, y a nivel articular, al ser una carga ligera, realmente no sería muy alto. ¿Qué implica esto? Lo que implica es que realmente si somos objetivos, el ratio a nivel de estímulo-fatiga vinculado con el conjunto de repeticiones sería muy bueno, tanto para la ganancia de masa muscular como para la pérdida de grasa, situarlo en un rango de entre 6 y 15 repeticiones. Que si te fijas, además, es lo que concuerda con esa parte de tasa a nivel de degradación de proteínas y justamente el punto óptimo a nivel de trabajo mecánico para la ganancia de masa muscular. Por lo tanto, repetimos, el punto perfecto, tanto para ganar masa muscular como para perder grasa corporal, va a situarse entre las 6 y las 15 repeticiones. Hay un muy buen estímulo, la fatiga está bastante controlada y el estrés articular también está bastante controlado en este caso en concreto. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, espero de corazón que te haya servido y por supuesto no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción. En serio, revisa la descripción porque te va a encantar. Nos vemos.